el universitario, pero la hermana era la que se encargaba. Creo que por ahí, creo que a él se le pudo haber hecho fácil, por eso decir, no, mi papá ni lo veo, ni están en la casa, pues ni cómo van a saber que yo no estaba, que se murió, no está, ¿no? Pero ya explorando la situación, pues nos damos cuenta que desde muy pequeño la hermana es quien había fungido como madre, si bien existían la mamá y el papá, los papás desde muy pequeños pues se desligaron de esa responsabilidad y ella era quien hacía los cuidados, de hecho ella era quien mantenía al chico, quien le proveía todo, quien le ayudaba con las tareas, quien estaba al pendiente de diferentes situaciones. Al ser canalizados a terapia, estábamos en trabajo en conjunto, tanto el terapeuta como yo, y pues nuestras sospechas eran que probablemente la hermana se embarazó siendo adolescente y los papás, por encubrir este embarazo, ellos fungieron como padres, pero en realidad era ella, ¿no? Hasta se parecían, ¿no? Pero ese fue otro de los casos, ¿no? Creo que lo importante es siempre poner sobre la mesa la verdad y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? En este caso, ¿cuál fue el motivo? Pues un proceso de adaptación para evadir responsabilidades, ¿no? Evadir responsabilidades que pues no le funcionó, ¿no? Y los otros que son muy comunes pues son los niños, ¿no? Los niños mienten ante el deseo de situaciones o el deseo de algunos objetos, ¿no? Uno de los clásicos, por ejemplo, me toca en la terapia, que si hay un juguete que otro niño quiere, pues yo también lo tengo, ¿no? Entonces el juguete que tú tienes, que es muy deseado, yo también lo tengo, pero está en mi casa, pero mi mamá no me deja traerlo, ¿no? Y nunca lo traigo. Y no lo traigo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, había un niño que estaba presentando rechazo social y él hablaba sobre sus amigos de la escuela, ¿no? Y mis amigos y mis amigos y mis amigos, y eran niños que ni siquiera estaban en la escuela, ¿no? Pero ¿como imaginarios? No eran imaginarios. Cuando hablábamos de sus amigos, él relataba a otras personas con las que aparentemente como sus escenarios ideales de convivencia dentro de la escuela los estaba experimentando. Jugaban fútbol, comían en las mesitas de la escuela. Pero sabía que no era real esto. Cuando ya lo platicábamos, eso lo hicimos a través de terapia de juego, sobre, bueno, ¿y él en dónde está? Y pues le decía, no, él no está en mi escuela, ¿no? Fuimos trabajando a través de terapia de juego sobre que en realidad él lo que quería era que pasara lo mismo que con sus otros compañeritos sucedía, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Qué más los niños mienten? Que es, por ejemplo, los papás también mienten mucho sobre si aplican reglas o no, por ejemplo, ¿no? Sí, en la casa hay reglas, ¿no? Siempre hay reglas y hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Cada cuando se ponen, pues a lo mejor se hablaron, sí, les fue bien en algunas familias, pero en realidad nunca se ejecutan, ¿no? Esta parte de asumir la falta es doloroso, ¿no? Imagínense el hecho de asumir como papá que yo no puedo hacer esto, o como persona en donde me he equivocado, pues es más fácil crear una fantasía o crear algo paralelo a la parte de aceptar que pues no hice, no tengo, no puedo o no quiero, ¿no? ¿Y en esos casos se tiene que hacer terapia con el padre también? Claro. Cuando trabajas con niños, siempre trabajas con papás. Es como terapia familiar. No necesariamente terapia familiar, pero si tú trabajas con un niño, si le huías a la terapia con adultos porque no te caían o lo que sea, cuando trabajas con niños, trabajas con papás. Siempre va a existir un proceso de psicoeducación con los padres. Si ya hay otro tipo de proceso, pues sería importante canalizar, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, les decía a esta mamá que metió sobre su embarazo. Bueno, en este caso yo ya creo que era ajeno a lo que ya me tocaba trabajar dentro de la escuela y era canalizado con una psicóloga clínica, con quien pudiera, bueno, psicólogo, en esos momentos fue con un psicólogo clínico, para que pudiera trabajar esa parte, ¿no? Y era más bien con ella, ¿no? Pero con los niños siempre se trabaja con los papás, al menos en un proceso de psicoeducación. ¿Sí? Bueno,
Muchas gracias, entonces damos por terminar la entrevista, le agradezco y espero que nos pueda retroalimentar luego con otras actividades o entrevistas, no sé si guste de otra vez, pero damos por terminar. Muchas gracias. Espero que les sirva un poco la información que les compartí. Sí, muchas gracias. De nada.